Es momento de hablar de literatura y nos trae unas recomendaciones de libros la compañera Dani Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy contenta acá. Como nada, estos momentos que estamos viviendo, tenía una cosa pensada y la cambié el último momento. Cambia todo, listo. Pero me parece interesante traer libros de unas amigas y también de editoriales independientes que siguen proliferando nuestro suelo argentino a pesar de la crisis. Voy a arrancar con Mallory Craikun, ¿sí? Ella es una inglesa que vive en nuestro país hace muchos años. Decidió como hogar Argentina y se vino y dejó su familia en Estados Unidos. Y bueno, ella, obviamente al saber inglés, está muy cerca también de la ciencia ficción desde siempre. Ha escrito una novela muy linda también. Y bueno, este año sacó este pequeño librito que es realmente una ternura. Para que le que es Ciencia Ficción y Ternura, justamente, pensando en un poco y reflexionando después de muchos años ella dedicarse a la ciencia ficción y lo que se llama el New Weird, que es un género nuevo vinculado también a una ciencia ficción más actual, ¿no? Más posmoderna, podríamos decir. Digamos que el fin del mundo ya llegó, entonces, bueno, habría que empezar a pensar qué otros mundos posibles hay. Y bueno, ella plantea un poco en estos ensayos algo muy interesante, que les voy a leer una frase muy cortita que a mí me pareció realmente increíble, planteando, ¿no? En esto de por qué siempre la ciencia ficción tiene que ser el apocalipsis. De verdad. ¿No? Digo, en este momento que ya estamos en el apocalipsis, digo, los robots ya están, todo lo que uno veía en la ciencia ficción histórica, la tecnología, ¿no? Si pensamos también en las series, bueno, ya existe. Bueno, cómo empezamos a pensar y cómo la literatura nos puede ayudar a pensar otros mundos posibles. Veamos qué dice ahora la ciencia ficción para ver qué viene entonces. Claro, ella dice, y es un poco un manifiesto que hace en este librito hermoso, basta de historias de verga, digo yo. Me encuentro cada vez más harta de los imaginarios post-apocalípticos, distópicos, de narrativas que vienen a ser mucho más, no vienen a ser mucho más que una pornografía del sufrimiento. Declarar que todo va a estar de mal en peor y revolcarnos en escenarios de abatimiento y hostilidad no me parecen gestos ni útiles, ni interesantes, ni tampoco específicamente creativos. Está bueno. Frente a esto, que plantea algo muy disruptivo y también habla de un poco de feminismo, obviamente incluye a muchas escritoras de ciencia ficción, entre ellas un poco la madre Ursula Le Guin, una escritora estadounidense. Bueno, habla de la ternura, ¿no? Cómo la ternura también puede aparecer en la ciencia ficción y cómo otras maneras también son importantes. Digo, claro, imagínate que en vez de que nos plantearan que se cae el mundo, que el sol invade la tierra y quedamos todos quemados, nos hubieran planteado que estamos todos abrazándonos en una pradera, tomando mate y capaz comiendo cosas ricas. Pensando en que no siempre la violencia tiene que ser lo que convoque, ¿no? Y que ya estamos bastante vinculados a la violencia y al fin del mundo y a las guerras y a todo esto que también, digo, somos nosotros nacidos y criados con la cultura de Hollywood, ¿no? Y con esta globalización que nos tuvo desde muy chiquitos, muy inmersos. Digo, bueno, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, también la ciencia ficción a veces se suma a esta idea de la fantasía, ¿no? Uno puede decir, bueno, Narnia, pensando en un ícono quizás fantástico, bueno, pero la ciencia ficción un poco también, por eso el New Weird, ¿no? Como que no solo lo fantástico, ¿no? Sino también esta idea de reinventar otros mundos posibles, ¿no? Y un poco la ciencia ficción lo que intenta es eso, dar vuelta un poco los mundos y las posibilidades, ¿no? Aparecer ciertas rarezas. Bueno, muchos de los cuentos de Mariana Enríquez dentro del terror tienen algunos elementos de este New Weird. Que bueno, que tiene esta cosa de, bueno, de repente estás en un campo y te aparece una cosa, un monstruo, ¿no? Bueno, es una cosa fantástica, pero que también plantea una rareza en su existencia, en su especie, ¿no? Como inventar nuevas especies. Lo que ella plantea acá, en varios ensayos muy lindos, es reflexionar sobre estas cuestiones. También digo, en esto
creo que en este programa también lo decimos mucho, ¿no? Pero pensar en esto de bueno, cómo el cuidado y las diversidades también aportan nuevas maneras, ¿no? Y quizás a partir de eso también la ficción colabora en pensar no solo la destrucción del mundo, sino, bueno, los pueblos originarios también, ¿no? Podría empezar a dar un poco de... Ya existe igual esa literatura, lo que pasa es que no es la que vende, ¿no? Es eso que siempre decimos. Pero bueno, buenísimo ese ensayo de Mallory. Y bueno, y también quería traerles esta, que es una mega novedad. Estuvo en la Feria del Libro presentándose. Hace la semana del domingo pasado se presentó en Capital esta novela de Malena Saito. Malena Saito es una, podríamos decir, periodista también. Escribió muchísima en medios, también es productora, es poeta, ¿sí? Y esta es su primera novela. ¿Cómo se llama? Se llama Nunca fui de esas chicas con suerte. Y me encanta porque, nada, Malena es muy buena en su escritura, pero es como si ustedes les dijera, bueno, leer un libro de lo que nos está pasando hoy a nuestra generación, ¿no? Obviamente tiene una historia detrás que justamente es esta cosa de bueno, los vínculos de amigos que se hacen a veces muy fuertes. Lo que le pasa a la chica que es protagonista de esta novela es que, bueno, ella tiene una vida como la que tenemos nosotros, ¿no? Paga un alquiler, ¿no? Y no tiene grandes novedades, ¿no? No está en pareja con nadie, no tiene como grandes novedades y ve que sus amigos están rehaciendo su vida en un montón de cosas, ¿no? Y tienen como una vida muy activa, algunos fueron padres, otros tienen relaciones abiertas, no sé, como que la gente está en una y esta chica... nada, se siente que está quedando afuera, ¿no? De alguna manera. Y frente a esto decide inventar que está embarazada. Opa. Para traer un poco la atención de sus 2 millones de cosas para inventar de sus amigos. Y bueno, vieron que siempre uno dice, bueno, la historia, si uno va a las novelas románticas, esta cosa de, bueno, la chica inventa que está embarazada para retener al varón. En este caso, los vínculos tan fuertes hacen que un poco esta cosa, ¿no? No es que quiera retener a sus amigos, pero sí necesita como... la atención. Claro, como contarles algo. Claro, ¿no? Como que y en este mundo de las redes que todos tiran stories. No, y digo, claro, como que hay todo, y bueno, y en ese momento le pasan un montón de cosas, se queda sin laburo, ¿no? Le pasan muchas cosas que nos pasan a nosotros. Al final tenía reales. Al final sí le pasaban cosas, sí, claro. le pasaban muchas cosas. Y si tenemos un minuto, acá marqué una partecita como para compartirles. A ver. Para que veamos un poco de qué va la trama, ¿no? Es un poco esta situación. Hace poco le dije a Toto que sentía que me había quedado afuera, que todos habían armado sus caminos tan rápidos como se arma una carpa en una tormenta. Todos parecían estar igual que yo y de repente, de un día para el otro, se taparon de responsabilidades, se casaron, tuvieron hijos y me dejaron. A mí que tanto me querían, sola como un perro de campo al que se visita cada vez menos o como una prostituta a la que se recurre para ponerle un picante a la vida una vez cada tanto. Siempre fuimos nostálgicos, me respondió Toto. Esas son algunas de las partes que también están acá en esta novela. Acá también hace una reflexión, por ejemplo, estamos bordeando los 40 y parecemos adolescentes, nos queda muy cómodo. Esta es la vida de verdad, la otra parte, la vida de un juego de máscaras, la verdad, la verdadera del todo el tiempo. Acá estamos todos tirados en un colchón en el piso viendo la última comedia familiar de algún actor yankee, haciendo chistes. Otra vez hay que juntar los pedacitos y jugar el juego. Ustedes pierden el pozo acumulado. Mañana voy a poner un podcast motivacional y hacer una lista. Ya empiezo a hacerme la cabeza, los ojos se me bajan, abro y cierro. Qué ganas de que me entre una ola de frío y me despabile, qué ganas de no cumplir 40, qué ganas de que todo se ponga en pausa, ¿no? Como tenía la cosa, crisis ahí, cuarentona. Le pegó para una cosa. No, obviamente esta protagonista le van pasando muchas cosas, está muy relatado en primera persona, y con lo cual es megamente divertido. Claro, porque obviamente todo lo que dicen no es real, sino que es como, ¿vieron cuando hay muchas estas cosas de ella dice algo, la protagonista le dice a sus amigos, pero en realidad también te dice lo que está pensando? Claro. Es otra cosa. Sí, sí, ¿no? está bueno. Entonces es realmente una gran novela. También está bueno mencionar que es una editorial nueva, se llama Fiesta.
Es una nueva editorial que está muy buena, que la pueden buscar en redes, que publicó sus primeros libros ahora este año. Y que bueno, nada, eso, ¿no? Como nuevas es la primera, ella es poeta, y es la primera novela de Malena. También se autopercibe en la novela la protagonista como Malena, gente de medios, ¿no? Eso también, ¿no? Como productora y periodista. Con lo cual también está interesante y es gracioso para, sobre todo nosotras que estamos muy en ese mundo, aparece también esas reflexiones. Bien. ¿Tenés uno más, Dani, rapidito o lo dejamos para la próxima? Sí, si quieren más o menos mencionarlo, qué difícil es decir te quiero, sí, de Marcos Rosenberg. Es una novela un poco más profunda, es una editorial y él es un escritor nacido en Tucumán, vive acá en Argentina, la editorial es La Papa, una editorial tucumana. Marcos es dramaturgo, o sea, también es director de teatro, con lo cual es una novela que trabaja sobre un actor, sobre un director de teatro y a su vez una historia que se escribe en un amor romántico como un tatuaje en la piel de una mujer. Qué bueno. ¿No? Y bueno, confunde un poco todo eso, ¿no? Tiene muchos diálogos como si fueran teatros, después también tiene una historia muy romántica de esas intensas, que bueno, que termina también en esto, ¿no? Entre no saber muy bien qué es el teatro, que si es ficción, si es realidad, y un poco qué le pasa a estos personajes entre todos estos lenguajes. Qué linda la literatura que nos trajiste, Dani Morán. Gracias, me quedo con el primero, me enganché el primero. Lindo. Yo con el segundo. Bien. Déjanos acá esos libritos. Gracias, Morán. Pasó hasta la próxima. Dani Morán por acá por Bomba Etérea.